Buenas noches. Buenas noches, compañeritas Janet. Bienvenida al desarrollo de la presente clase. Bienvenidos a todos. Buenas noches, Licen. Muy María, buenas ¿cómo noches, está? Lice. Buenas noches. Bienvenidos, compañero. Buenas noches, licenciado. Alexandra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida. Muy buenas noches, Lice. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Luis, buenas noches. Bienvenidos a todos, compañeros. Bienvenidos a esta última hora de clase. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañerita? Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañerita? Buenas noches. Bienvenida. Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Quise hacer una pregunta. Disculpe, yo no puedo dar las pruebas que quedaron en dar. Yo ya hice toda la gestión de decir y todo. Solo me dijeron que iba a avisar y hasta el día de hoy no puedo ingresar yo. No ha dado hasta ahora las pruebas. No, no, a mí solo me dice ya le reviso y en eso queda. Ya, espéreme un segundito. Ya. Regáleme su nombre. Ana Garnier, Ana Gagñay. sí. Yo me comuniqué ya por acá, por allá, pero no, solo me dijeron ya le reviso y ahí quedó todo. Ya. ¿Qué materia usted no ha dado? Todo, porque todo está Todas. con calidad. Ya, Sí, listo, no puedo todas. ingresar bien. Listo. Y yo le voy a mañana, porque ahorita ya no están ninguno de los compañeros trabajando. El día de mañana, a primera hora, les paso esta novedad para que le puedan ayudar. Ya, gracias. Licenciado, muy buenas noches. Yo también no pude dar el examen, licenciado. Tampoco pude entrar así como la compañera. Nombre, Giovanni Ushka. Giovanni Ushka. Sí, ya hice todos los cancelos, todo, pero ¿Ya? dicen que les mande las fotos del depósito, pero nunca llega a ser y ya, pues entonces creo que todos han ganado los exámenes y yo aún no doy todavía. No, ya les voy a buscar que le den solución. Por favor, licenciado. Ya, regáleme solo un segundito nomás. Ya. Ahora sí, les hago una pregunta más antes de empezar el desarrollo de la presente clase. ¿Algún otro compañero que tenga dificultades o que haya tenido dificultades que no haya rendido las pruebas? Solo los dos compañeros, no hay más. Bueno, verán. Yo igual no pude dar pruebas del examen de ninguna materia, igual no me abren ninguna, porque yo ya me comuniqué con la secretaria, igual no me dieron abriendo, me dijo que me iba a ayudar, pero no me ayudó en ningún momento. Ángel Gualango. Guagalango. Gualalango. Sí, sí, Gualalango. Ya, listo. Yo le paso este dato igual a la secretaria de ustedes para ver cómo les pueden ayudar y cuál es la falla que tienen ahí. ¿Algún otro estudiante más adicional? Yo también, licenciado, yo también ya cancelé, pero todavía no me ayudan para dar, no he dado ningún examen y ya Félix cancelé. Rojas. Sí, Félix. Buenas ¿Algún noches, otro? licenciado. Soy nuevo en la clase. Alejandro Mendoza. Tampoco dio. Estoy presentándome por lo que hoy día nada más inicié clases, licenciado. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Usted inicia. Bueno, tenemos un compañero nuevo, le damos la cordial bienvenida. Se está incorporando al proceso de educación. Bienvenido, ya sabe las obligaciones que usted tiene como estudiante de seguirse igualando todas las actividades, clases, materia, las tareas se encuentran en su aula virtual, está dividido por unidades, y usted tiene que seguir manipulando su plataforma y tiene que revisar esa actividad y seguir cumpliendo, por favor, si ya le han de haber informado en oficina.
Bienvenidos a este desarrollo académico que hemos iniciado, igual con el resto de compañeros. Qué bien que se incorpore a partir de este momento. Bienvenido igual en relación al compañerito nuevo que se incorpora a partir de este momento. Ya, licenciado, muchas gracias entonces. ¿Ya? Una vez más, compañeros, no existe otro estudiante que haya tenido dificultades en el momento de rendir pruebas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañerita Daisy, dígame. Lice, una consulta. Usted mismo es el que da inglés, ¿verdad? Así es. Lice, lo que pasa, no sé si lo puedo comentar aquí o en privado, pero es sobre una clase. Lo que pasa es que yo soy nueva ¿Ya? y me estoy poniendo en línea. ¿Ya? Entonces, yo el día, no recuerdo el día, di una prueba de diagnóstico que había que dar, pero yo revisé las clases y yo contesté lo que es, pero solamente lo que es, la máquina me marcó fue un 3, Lice. Habría que revisar. Bueno, en relación de la prueba de evaluación, primero tenía que revisar bien, porque hay cuatro posibles respuestas. De esas cuatro posibles respuestas, solo una es la correcta y prácticamente los otros son distractores. Hay veces que, por ejemplo, por ahí estaban simplemente cambiando una letra, estaban cambiando alguna actividad y eso obviamente usted tenía que analizar bien, mirar bien antes de marcar. De pronto por eso se equivocó. Pero les recuerdo que esa primera evaluación no tiene valor cuantitativo, eso quiere decir que no tiene una nota. Pero de aquí en adelante las próximas de esas sí tienen valor porcentual. Así es que esa sí tiene que revisar y obviamente de la prueba de evaluación, esa no había en el contenido de la materia porque eso era muy aparte, porque esa prueba tenían que rendir para ver qué nivel de conocimientos tienen ustedes y obviamente a partir de ahí analizar, empezar todo este proceso educativo. La primera, esa evaluación primera no tiene valor en relación a puntaje, pero de aquí en adelante las otras sí tienen valor de puntaje. Daisy Cruz, yo le voy a tener en cuenta, le voy a revisar qué es lo que ha pasado con su prueba y ya si que me regala una llamada el día de mañana por interno, Ok, Liz, con mucho gusto, yo voy a estar atento, pero su número lo tendría que buscar en el grupo, ¿verdad? No, o puede buscar en el grupo o puede entrar a su aula virtual y en la publicidad que está primerita ahí está mi número de teléfono y está un correo institucional. El correo institucional casi no se utiliza, usted verá que más rápido es el WhatsApp, pero sí está también está mi número de teléfono y a través de número usted me puede ubicar. Ahí en las tres materias que les doy, en las tres materias está mi numerito de teléfono ahí en la portada. Ok, listo. Lo que pasa es que yo también envié unas clases, como hay que enviarlas, ¿verdad? Pero claro que hay unas que están atrasadas, por lo ende ingresé recién el 30 al 31, entonces habían unas que ya estaban, las fechas ya las habían enviado, ¿Ya? pero yo hice el envío. No sé si usted pueda revisarme a ver si puedo corregir algo y la verdad es que soy nueva y se me complica un poquito Ya. ponerme al día. Si es que usted envió, como nadie me ha comunicado que se habían incorporado nuevos alumnos, de pronto yo le califiqué como tarea atrasada. Aunque a pesar las personas que han enviado atrasadas las tareas, si es que me han hecho correctamente, si es que la tarea está bien organizada, si es que la tarea tiene buena letra, tiene buena organización, es coherente con lo que se le pide, yo no les he estado tomando en cuenta y les he puesto una nota bastante aceptable. De hecho, no les tomo en cuenta que se atrasen. Obviamente no tienen que atrasarse bastante, ¿no? Eh, en ese sentido, y de ahí yo les voy calificando, no les tomo en cuenta mucho en relación a que me presenten tareas atrasadas. Así que Daisy, yo ya le apunto su nombre aquí, le voy a tener pendiente en relación a sus tareas que están fuera de tiempo, obviamente por sus circunstancias, y obviamente ya le voy a pegar una pequeña revisadita nueva, otra vez nueva, una recalificación, barrido a la plataforma para poder ubicar sus tareas. Le agradecería mucho, mucho, licenciada, de ver si usted sabe que
creo que han estado un mes en clase y no se nos hace complicado ponernos al día enseguida, porque aparte uno tiene su trabajo, es mamá, entonces no tenemos como que las horas completas para ponernos al día. Mil gracias por entendernos un poquito. No se preocupe, yo les había dicho que yo también soy estudiante. eh, Se me metió la idea loca de sacar otra profesión. Igual que ustedes están en su plataforma, yo también estoy en mi plataforma en la Universidad Estatal de Milagro. Y yo les considero, trabajar y estudiar es totalmente diferente. Es mucho más complicado, pero no imposible. Las actividades, si es que nosotros nos hemos puesto un objetivo, tenemos que buscar, la vida nos va a poner obstáculos, nos va a poner dificultades, pero nosotros tenemos que aprender a sortear esos obstáculos y dificultades y nosotros nos vamos a convertir en personas exitosas, en personas que logremos culminar. Si iniciaron esto, ustedes tienen que meterse a la cabeza que ustedes tienen que acabar. Bueno, y de hecho que se da esta conversación en relación a la compañera Daisy. Eh, Todos aquí somos personas ya adultas. Todos tenemos nuestras obligaciones, unos serán papás, otros serán mamitas, ya es diferente como los jóvenes o los niños que simplemente están a dependencia de los padres, ¿no es cierto? Y solamente el único trabajo que tienen que es estudiar. Acá a nosotros tenemos doble responsabilidad. Primero trabajar y luego estudiar y tenemos que sacar tiempo para todo. ¿Qué es duro? Es duro. Imposible no lo es. Todo depende de que nosotros nos organicemos y también de la disciplina que nosotros pongamos para presentar todas nuestras actividades. A ver, si yo antes llegaba a la casa a las 6 de la tarde, hacía la cena o la merienda, como le quieran llamar, que se yo, hasta las 8, 8:30, y de ahí yo me iba corriendo o a la televisión o me iba al teléfono a ver películas, a ver novelas, qué sé yo, en vez de utilizar ese tiempo, yo lo voy a tratar de desechar. Al principio va a ser duro, pero voy a tratar de desechar ese tiempo que utilizaba en otras cosas y lo voy a utilizar en mis tareas. Y usted va a ver que todo es un hábito. Nuestro cuerpo, nuestra vida es un hábito. Y de a poco vamos a agarrar ese hábito y lo vamos a hacer frecuentemente y lo vamos a hacer propio de nuestra vida. Y ustedes van a ver que mientras más énfasis, mientras más ñeque, como dicen la juventud, como dicen igual en nuestro tiempo también cuando éramos jóvenes, el ñeque que nosotros le metamos a las cosas que hacemos nos va a ir súper bien. Y aquí ustedes verán que ya hemos recorrido un mes para los que han estado desde el inicio. Y estamos un mes y algo más, estamos cerca de cumplir los 2 meses. Estamos ya en la tercera semana de la segunda unidad. El tiempo pasa volando. Ustedes están dentro de este proceso acelerado y esto les va a permitir a ustedes alcanzar mucho más rápido. Ustedes de pronto dicen, chicas, 11 meses y yo le veo larguísimo. Cuando ustedes se den cuenta ya van a estar terminando, así como le están haciendo el periodo anterior, ya lo van a estar terminando ustedes. Y ustedes ya empezarán con el proceso del bachillerato y así mismo pasará volando y ya se graduarán. Pero siempre y cuando con la convicción y la consigna de que ustedes tienen que fijarse una meta, fijarse un horizonte y tratar de cumplir a como dé lugar ese objetivo que ustedes se han planteado. Es inversión de su dinero, es inversión de su tiempo. Aprovechen, el tiempo pasa, ya no somos tan jovencitos, estamos en una educación más bien que nos ha abierto las puertas para poder educarnos, para poder prepararnos y obtener un título, un certificado que nos acredite que nos hemos capacitado, que nos hemos preparado y que podemos mejorar en nuestro entorno laboral. Nuestro trabajo puede ser más estable y es una serie de cosas más que ustedes lo van a ver reflejado a través de este título que ustedes van a obtener. Así es que, compañera, bienvenida, al otro compañero igual bienvenidos, a ponerle ñeque, a darle un poquito más en estas semanas por lo que ustedes están igualándose, pónganle un poquito más de ñeque, un poquito más de esfuerzo, hagan bien las cosas, lean, analicen lo que se les pide, hagan bien las cosas, cumplan con todas las actividades y verán que ustedes van a salir avantes en todo este proceso. Entonces, Gracias, licenciado.
De esta manera iniciamos, compañeros, y en pantalla ustedes van a poder observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la materia de ciencias sociales, en unidad número 2, imperios y de Medio Oriente. El tema número 3, sociedades cada vez más complejas, los estados y los imperios. El imperio, el primer imperio de la humanidad es lo que nosotros vamos a ver. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual de cada uno de ustedes. Deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3, para poder desarrollar la tarea que está programada, que está planificada para esta semana. Pueden ampliar su información sobre este tema o analizando, investigando en otras bibliografías, obviamente de ser necesario. Desarrolle las siguientes preguntas. Lo que está remarcado de amarillo es el tema, la tarea que ustedes tienen que hacer. Desarrolle las siguientes preguntas, dice. Realiza un ensayo en el que se detalle las principales características de los imperios de Medio Oriente. La extensión del mismo es de 2 hojas, 2 hojitas que tienen que hacer este pequeño ensayo. Prácticamente ustedes, ¿qué es el ensayo? Para que ustedes me comprendan. Es prácticamente como un resumen de los hechos más importantes y más relevantes, en este caso del tema, los imperios de Medio Oriente. Es todo lo que ustedes tienen que hacer para esta semana. Pueden acompañar obviamente de imágenes, pueden pegar cromos, pueden dibujar algo que les dé un valor agregado a su tarea y que obviamente les permita alcanzar un 10. No se queden en un 8, no se queden en un 7, que prácticamente es una nota bastante bajita, pero obviamente si ustedes lo presentan correctamente, ustedes verán que van a alcanzar una nota muy aceptable. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Utilicen combinaciones de colores, líneas, símbolos. Aquí se les sugiere igual, verán, imágenes para ilustrar el contenido. Rotula la hoja de la tarea de acuerdo a los siguientes datos. Esto tienen que hacerlo primerito. Esta rotulación de la hoja, donde dice Colegio de Bachillerato PCI de Benecer, el nombre del estudiante, el curso del estudiante, la fecha de la tarea, la materia a la que pertenece la tarea, el tema de la tarea, qué es lo que se les manda a hacer, en este caso un ensayo sobre los imperios del Medio Oriente, correspondiente a qué semana, a la semana número 3. Es todo lo que ustedes tienen que completar. Una vez que ya han rotulado su hojita, proceden a desarrollar su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Tienen a continuación las recomendaciones, tienen la rúbrica de calificaciones y tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2, con el tema sociedades cada vez más complejas, los estados y los imperios del primer imperio de la humanidad, de la semana 3, correspondientes al 10 de abril del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 10 de abril, la fecha límite de entregas desde el 30 de abril, tienen un espacio bastante amplio para que puedan presentarse la tarea. Fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de mayo del 2023. Esas son las actividades, son los espacios en los cuales ustedes tienen que presentar esta tarea que es bastante pequeña, que es lo que ustedes tienen que hacer. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar viendo el contenido correspondientes a este tema sobre los imperios que vamos a ir viendo y analizando en esta clase. Iniciamos entonces tratando los imperios de Medio Oriente. Vamos a ver, la humanidad, luego del descubrimiento de la agricultura, luego de las características fundamentales que marcaron el inicio de las estructuras comerciales, de la escritura y del cambio social mismo que dio, que sufrió la humanidad a causa del descubrimiento de la agricultura, permitió la formación y la estructuración de grandes imperios, los cuales vamos a ver y vamos a analizar a continuación cuáles son estos imperios que nosotros hemos venido viendo. Sociedades cada vez más complejas. En las hordas primitivas de cazadores compuestas por decenas de personas, todos hacían lo mismo. No había diferencias entre sus miembros. En las tribus compuestas por centenares de personas, unos pocos individuos se diferenciaban por ser magos, chamanes, brujos o hechiceros que canalizaban los mitos, miedos y supersticiones ante lo desconocido.
por lo que ganaban influencia y con frecuencia se convertían en jefes de las tribus. En otras sociedades de guerreros, el más fuerte era el jefe y el chamán, eso es el brujo curandero. Tenía un rol secundario, en otras el jefe guerrero era también el supremo sacerdote. Entonces iban cambiando de acuerdo a cada una de las sociedades. El desarrollo de la agricultura y de la tecnología creó las condiciones necesarias para que las sociedades se volvieran cada vez más complejas. Apareció la división del trabajo, unos eran agricultores, otros no, otros habían dentro de las actividades, habían los alfareros, los herreros, joyeros y así por el estilo, diferentes disciplinas que iban estructurándose dentro de, tomando fuerza, tomando importancia dentro de las comunidades que se iban formando. Como consecuencia lógica aparecieron el comercio, los mercados y los mercaderes, pues ya no bastaba, como en las sociedades primitivas, el trueque directo. El desarrollo agrícola y tecnológico y el éxito de la producción de alimentos se tradujeron a la esclavitud y empezó a ver la parte negativa del descubrimiento de la agricultura, que fue el proceso de esclavitud, del abuso del humano sobre otros humanos. Los jefes se reservaban el monopolio de la fuerza y de la información. Centralizaron la resolución de conflictos, la toma de decisiones, la organización del trabajo, el control de la tierra y la posesión de artículos de lujo. Para ejercer el poder utilizaban a los guerreros y también a los chamanes. Esto sucedió en pequeña escala en las jefaturas o señoríos y en gran escala en los estados que se iban formando o que se empezaron a formar a continuación. En cuanto a los estados y a los imperios, vamos a ver cómo se formaron cada uno de ellos. Un estado de la antigüedad era una organización política u una organización de poder que controlaba un territorio y una población subordinada. Los estados establecieron una ciudad como capital. La feroz competencia entre tribus guerreras dio lugar a la formación de estados más grandes y centralizados que conquistaban pueblos vecinos y obviamente más pequeños. Y si tenían éxito, extendían su poder a vastos territorios, convirtiéndose o transformándose en los grandes imperios. Los arqueólogos han encontrado que los primeros estados aparecieron entre los 4000 y 3000 años antes de Cristo, es decir, en el cuarto milenio antes de Cristo. ¿Dónde? Justamente donde había todo un desarrollo intensivo de la agricultura, al oeste del actual Irán, en Mesopotamia, la zona entre los ríos Tigris y el Éufrates, y también en Egipto, que había logrado dominar la agricultura en las orillas de los ríos Nilo. En el siguiente milenio, 3000 y 2000 años antes de Cristo, surgieron estados en la India y en la costa central del Perú, y al final de ese milenio, y comenzaron el siguiente. En China, los gobernantes eran diversos, pero algunos acumulaban tanto poder que empezaron a nombrar como sucesores a sus hijos. Ya no había, de cierta manera, no existía la democracia, sino prácticamente ya empezaron a delegar el poder entre los mismos, las personas o los componentes de su clan o familiar. La primera dinastía testificada por la ciencia es la dinastía Xia, que gobernó una zona de China desde el siglo XIX hasta el siglo, desde el siglo XI hasta el siglo XIII. Antes de Cristo, en el segundo milenio, emergieron civilizaciones en Creta, Grecia Oriental y Turquía. Las civilizaciones Maya, Moche y Nazca aparecieron en Mesoamérica y en Perú a finales del primer milenio antes de Cristo. Entonces, no solamente esto surgió en Europa, sino también surgieron también en determinados sectores acá en el continente americano. Aquí en el siguiente mapa nosotros podemos observar la Mesopotamia y también los sumerios, cómo se extendió este primer imperio, esta primera civilización, la primera de todo el proceso evolutivo de la sociedad a nivel global. Aquí nosotros podemos ver las dimensiones que tenían y obviamente cómo estaban estructuradas, cómo estaban divididas. Dentro de ellos tenemos una de las ciudades que están constituidas incluso dentro de la historia sagrada, dentro de la Biblia, como es Babilonia.
Babilonia está una de las ciudades importantes de Mesopotamia, de este gran imperio sumerio. Vamos a ver a continuación un poco más el primer imperio de la humanidad. Aquí vamos a hablar justamente de los sumerios. Todo el aporte que se desarrolló a relación de esta primera civilización, todo lo que ellos aportaron para el desarrollo y crecimiento también de las siguientes civilizaciones, de los siguientes imperios, para los cuales el imperio sumerio fue la base primordial para el desarrollo de toda su estructura, especialmente dentro del área jurídica. Ellos, este primer imperio, el imperio sumerio, fue quien creó el primer códice, el primer código, el código Hammurabi, que fue uno de los primeros y obviamente uno de los más letales que se crearon, que se desarrollaron a nivel de la humanidad. En ese sentido vamos a hablar del primer imperio de la humanidad. En la unidad anterior vimos que los sumerios habían inventado la escritura. Sumeria, situada al sur de la antigua Mesopotamia, fue la primera y la más antigua civilización del mundo. Surgió de sucesivos asentamientos que fueron unificados bajo caudillos militares, como Lugalsagesi, Sargón de Akkad, Nur-Nammu y Hammurabi, al que ya se había mencionado anteriormente. Su riqueza agrícola se basó en el dominio de la tecnología de control de las inundaciones periódicas de los dos ríos en medio de los que se asentaba sus campos y ciudades, a través de un sistema de diques, estanques y canales para el regadío. Cultivaban granos, productos hortícolas y frutas. Consumían pescados de los ríos y también criaban ganado vacuno, ovino, porcino y caprino y porcino. El principal animal de carga era el buey y el transporte el burro. Entre las numerosas ciudades de Sumeria se destaca Babilonia, su capital la más grande del mundo durante 1000 años. Ese fue prácticamente el centro de comercialización de los diferentes pueblos durante la evolución de este primer imperio. La prosperidad, la densidad poblacional y las propias guerras hicieron que, además de su escritura, realizaran inventos fundamentales para la historia de la humanidad, entre los que podemos mencionar los siguientes. En primera instancia, los inventos en madera, la bomba de tornillo para subir agua a terrenos más altos, la rueda y por tanto las carretas aladas por animales, el torno de alfarero, las canoas de madera y piel, los barcos a vela y los barcos a remo. Esos son los inventos más preponderantes, obviamente utilizando la madera. Otro de los inventos preponderantes es a través del metal, para lo cual inventaron la sierra, las pinzas, brocas, clavos, martillos, azadones, anzuelos, arpones, cuchillos, puntas de flecha, lanzas, cascos y espadas de cobre. Sus dioses eran el sol, la luna, los ríos y los árboles. Y el rey sumo sacerdote era considerado el intermediario entre los dioses y los hombres a los cuales estaba dominando. La escritura sirvió para grabar las dedicatorias a templos y deidades, así como las listas reales que justificaban las dinastías y linajes de los monarcas, pero también para el control de la población y del comercio, como dijo Claude Lévi-Strauss, un gran antropólogo francés durante el siglo XX. La función principal de la escritura antigua era facilitar la esclavización de los seres humanos, que era conocida por unos pocos, los escribas profesionales y los contralores de impuestos. Entre las miles de cuentas de impuestos que se preservan hasta la actualidad, también hay himnos, hay plegarias, encantamientos mágicos e incluso algunos textos de matemáticas, astrología y medicina. Obviamente no se está mencionando aquí, pero uno de los más preponderantes inventos también que se desarrollaron, o descubrimientos, estructuraciones, como se los quiera llamar, es también el famoso Código Hammurabi, que es un códice, es un código, es una ley mediante las cuales se controlaban todas las acciones que desarrollaba la humanidad de aquel entonces. Dentro de estos procesos, nosotros dentro de estos imperios podemos también mencionar al imperio egipcio de los famosos faraones, las famosas pirámides y una serie de actividades más que se dieron en todo este gran imperio faraón. Alrededor del río Nilo surgió hacia el año 3100 a.C. un imperio que unificó bajo la autoridad de un solo rey llamado el faraón a los pueblos que habitaban desde el desierto del Sahara
hasta la península de Sinaí. La cultura egipcia desarrolló los jeroglíficos como forma de escritura y hasta hoy perduran algunas de las pirámides, sepulturas de faraones hechas por sus sucesores para reforzar su pretendido carácter divino. Eso es lo que pretendían con la construcción de las famosas pirámides. Miles de esclavos las construyeron para depositar en su interior, en cámaras y pasadizos secretos, los cuerpos momificados de los faraones. Este imperio duró más de 2000 años, hasta los mismos días del esplendor de Roma, hasta cuando empezó el nuevo y grande y último imperio que se dio durante la época, que es el Imperio Romano. Otro de los imperios más preponderantes es el Imperio Persa, la monarquía teocrática cuyo rey era considerado la personificación de Dios. Ocupó desde mediados del segundo milenio antes de Cristo el actual territorio de Irán y se extendió inmensamente desde el norte de Grecia hasta el río Indo, incluyendo Tracia, Oriente Medio, Asia Menor y el Cáucaso. Esa fue la extensión del Imperio Persa. Su ejército fue uno de los más poderosos de la antigüedad. Con infantería y caballería esta muy rápida y letal. Con arqueros a caballo, el rey disponía de un ejército personal de 10.000 soldados, conocidos como los inmortales, debido a que cada vez que caía uno era inmediatamente reemplazado por otro de la reserva, formada para este fin. En cada provincia había un general con un ejército que reclutaba tropas y las adiestraba, así como autoridades civiles encargadas de grabar los tributos. Este imperio se debilitó tras perder las guerras médicas contra los griegos y posteriormente fue reducido conquistado por Alejandro Magno durante los años 353-323 a.C. Al final pasó a manos del Imperio Romano y en la etapa final formaron parte del Imperio Romano. Esos son parte de los imperios que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente actividad. Vamos a ver un poquito más en cuanto a estos grandes imperios, que es fascinante. La historia, cómo se dio desde tiempos inmemoriales, cómo se fueron formando cada uno de estos grandes imperios. Vamos a ver los imperios antiguos del Medio Oriente, vamos a ver cuáles son. Desde los árboles de la historia, el Medio Oriente ha sido el hogar de algunos de los imperios más grandes y poderosos del mundo. Estas antiguas naciones han sido fuertes de inspiración para muchos por su rica historia, cultura y tradición. Esos imperios han ayudado a formar las civilizaciones modernas y han dejado una huella indeleble en el mapa político, cultural y religioso del mundo. Las antiguas civilizaciones han dejado una huella permanente en la cultura, la religión y la historia, tanto del Medio Oriente como tal, como la del mundo en general, la del mundo entero. Como sabemos, han dejado atrás un legado de cultura, arte, arquitectura, filosofía y religión que nosotros la utilizamos hasta los días de hoy. Dentro de los imperios destacados del Medio Oriente, vamos a ver también un poquito del imperio de los hititas. Uno de los primeros imperios del Medio Oriente fue el imperio hitita, que existió durante el siglo XVIII y el siglo XIX a.C. en Anatolia, moderno Turquía, gobernado por hititas, un pueblo de origen desconocido. Este imperio fue uno de los primeros en desarrollar un sistema de escritura conocido como cuneiforme. El imperio hitita fue un poderoso estado militar con el que se mantuvo un conflicto con el imperio egipcio. Siempre se mantenían roces, contiendas bélicas con el imperio egipcio. En cuanto al imperio sumerio que ya habíamos hablado, también entre los primeros imperios que surgieron está el imperio sumerio, que floreció entre los años 3000 y 2350 a.C. La antigua civilización sumeria se caracterizaba por su avance en el campo de la astronomía, la escritura cuneiforme, el comercio, la agricultura y el arte. Sus avances científicos y tecnológicos hicieron de ellos uno de los primeros pueblos urbanos de la historia. Ellos desarrollaron todos los procesos de urbanización. El imperio persa, otro imperio importante, fue el imperio persa fundado por el rey Ciro el Grande durante el siglo 6 a.C. El imperio persa se extendió desde el norte de África hasta el mar Caspio,
abarcando la mayor parte del Medio Oriente, el Asia Central y el sur de la India. Se sabe que el imperio persa fue uno de los primeros en adoptar el monoteísmo como religión oficial. Eso quiere decir que ya no adoraban varios dioses, sino que lo hicieron ya solo a través de un solo dios. Una de esas podemos mencionar dentro de estos procesos a Babilonia la Grande. El imperio babilónico fue uno de los destacados imperios del Medio Oriente, gobernado por los morreos y el pueblo babilónico. Esta civilización existió entre los siglos XVIII y XVI a.C. En ella se desarrollaron avances importantes en el campo de la arquitectura, la astronomía, la matemática, entre otras disciplinas que aportaron riqueza también luego de las diferentes guerras de ocupación que lo hicieron por Europa. El imperio asirio es otro imperio importante, fue el imperio asirio que gobernó el territorio entre los siglos 19 y 6 a.C. El imperio asirio fue una potencia militar que conquistó la mayor parte de Medio Oriente y Asia Central. Esa civilización desarrolló la primera versión de la escritura cuneiforme y estableció una serie de leyes y normas que influyeron en la cultura y el gobierno de la región. Estos hasta aquí, obviamente, con el último imperio, el imperio caldeo, que hemos de ver en las próximas clases. Lamentablemente, por el tiempo, no alcanzamos a ver ese último imperio, que también es uno de los más importantes, que se desarrollaron en lo que hoy es el Medio Oriente, lo que es Asia y lo que es parte de Europa, y que toda esa cultura, toda esa arquitectura, toda la matemática, la ciencia, la filosofía, nos ha servido para la evolución de la sociedad de la cual formamos parte en la actualidad. Utilizamos todos los inventos que se desarrollaron en aquel. Obviamente que nosotros hemos ido mejorando, hemos ido perfeccionando, pero la base fundamental lo desarrollaron estos primeros inventos. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final, agradeciéndoles por la presencia de cada uno de ustedes, la atención a la presente clase. Me despido hasta el día de mañana en otra clase que tendremos adicionales. Señoras y señores, que tengan una feliz noche, que descansen. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias,